Hemos estudiado toda esta semana las profecías del libro de Daniel. Ahora me toca a mí hacerles el examen a ustedes. Estamos al fin del curso, ¿verdad? ¿Cuántas visiones proféticas hay en el libro de Daniel? 4, muy bien, agarren que son buenos estudiantes. ¿Cuántas hay? 4 visiones proféticas. La primera se la dio Dios a un rey pagano. Y el rey Nabucodonosor no solo conoció del futuro, pero también llegó a conocer al que revela los misterios, al que revela el futuro, al Dios del cielo. Nadie más puede conocer el futuro sino Dios. La segunda visión la tuvo el profeta Daniel. La primera fue a comienzos del reino babilónico, en el segundo año del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor va a reinar 46 años. Y todos esos años Daniel fue cortesano, fue trabajador del rey en la corte de Babilonia. Y su testimonio llegó a ser tal que finalmente el rey del imperio más poderoso de la antigüedad se convirtió al Dios del cielo. Claro, sucedieron muchas cosas en esos 46 años. La segunda visión la tiene el profeta Daniel. Y esta visión fue un sueño profético. Él estaba en su cama, en su lecho, y ya fue hacia finales del reino de Babilonia, en el tercer año de Belsasar, que fue el último rey de Babilonia. No solo habían pasado los 46 años de Nabucodonosor, sino había habido otros 4 reyes más hasta llegar a Nabonido, el papá de Belsasar, y luego Belsasar. Estamos hablando de más de o exactamente 70 años más tarde, cuando cae el imperio babilónico en manos de los medos y de los persas. En la segunda visión del profeta Daniel, Dios le muestra los mismos 4 grandes imperios que vendrían: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero luego le revela más detalles que tienen que ver con el pueblo de Dios. Le revela el surgimiento de la fase política religiosa de Roma. En Daniel 2 era nomás las piernas de hierro Roma, no se dice nada de lo que iba a hacer contra el pueblo de Dios y contra el Dios del cielo. Pero ya en la segunda visión, Dios le revela 2 fases de Roma. La fase política pagana de los emperadores romanos, pero también la fase religiosa de los sumos pontífices romanos, que iban a dominar el imperio romano por 1260 años. Y en esa profecía viene en Daniel 7 el período de 1260 años, tiempos y la mitad de un tiempo que iba a gobernar el cuerno pequeño. Y luego viene la escena del juicio. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esa es la segunda línea profética. La tercera línea profética la hemos estudiado en estos últimos días y terminamos esta mañana. Es la línea de Daniel 8 y 9.
Y aunque fueron dos momentos distintos, la primera del capítulo 8, cuando Daniel tuvo la visión, y un tiempo más tarde regresó el ángel Gabriel para darle más conocimiento sobre aquello que él no había entendido al principio, que era el periodo de tiempo que señalaba esa profecía, los 2300 días. Y los que estuvieron esta semana recordarán que hay dos palabras en hebreo para visión. Una es jasón y la otra es mará. Jasón quiere decir visión, sueño profético, lo que Dios le reveló en todo ese sueño. Pero mará quiere decir visión sobre tiempo, visión sobre periodo de tiempo. Y en esa visión de Daniel 8 hay la visión general, pero también hay algo que tiene que ver con tiempo específico. Y cuando el ángel Gabriel vuelve y le explica a Daniel, le explica sobre la parte de la visión llamada mará. Por eso dice, te he venido a explicar la visión, dice en español, pero en hebreo dice la mará, o sea, la visión sobre tiempo que tú no entendías. Y así le explica lo que vimos anoche y esta mañana sobre los 2300 días y las 70 semanas de años. Esas son las primeras tres. Hoy entramos a la cuarta línea profética de Daniel. Y esta es muy interesante, posiblemente más interesante que todas las anteriores porque tiene muchos más detalles. Ustedes vieron que en cada profecía Dios va dando más detalles y más detalles y más detalles en cada línea profética. Pero en la cuarta, Dios, por así decirlo, tira la casa por la ventana, como para decir, ahora vas a saber quién conoce el futuro. Porque le comienza a dar detalles, no solo de los reinos que vendrían, sino de muchos de los reyes de esos reinos, y hasta detalles de su vida personal. Como vamos a ver en un momentito más. Detalles de matrimonios y de asesinatos y de otras cosas que iban a suceder con esos imperios. Trae muchos detalles. Es más, si nosotros viéramos cada detalle de la profecía de Daniel 11, nos tomaría, en su carpeta, es desde el capítulo 30, y esa última visión llega hasta el capítulo 45. Son 15 capítulos solo para estudiar la última visión. En otras palabras, una tercera parte de toda la carpeta, una tercera parte, habla de la última visión para que ustedes vean cuán larga, por cierto, es la más larga de todo el libro de Daniel, ocupa 2 capítulos, pero el capítulo 11 tiene 45 versículos y cada versículo trae detalle tras detalle de profecía. Recuerdan lo que les dije esta semana, que profecía es simplemente historia escrita antes que suceda la historia. Eso es profecía. O sea, Dios nos revela lo que va a venir, la historia, pero Dios lo dice antes que suceda. Por eso cuando hemos estudiado, nos hemos pasado una semana entera estudiando historia universal. Ustedes aquí salen con un curso de historia. Y de verdad, han aprendido de todos los grandes imperios mundiales. Historia. Solo que se escribió antes que pasara. Y lo más maravilloso es que se cumplió esa historia al pie de la letra. Ahora el capítulo 11 trae muchos más detalles. Y el capítulo 12 trae la culminación de todo.
Si ustedes comienzan leyendo el capítulo 12, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo de angustia será libertado tu pueblo, el pueblo de Dios, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, el capítulo 12 lo vamos a ver el sábado que viene, porque les estoy diciendo, no alcanzamos a terminar en este día todo esto. Vamos a añadirle 4 temas más. Va a ser este próximo martes, el viernes y el sábado por la mañana y el sábado por la tarde. Así que nos quedan 4 temas más de esta serie de la profecía de Daniel. Y no se crean que en 4 temas voy a poder dar todos los detalles. Por eso les estoy dando la carpeta, para que después ustedes la estudien con detenimiento y puedan ver todo lo que no vamos a alcanzar a cubrir aquí. Les repito, en la carpeta son 15 temas y yo solamente voy a dar 4 de los 15, así que no lo vamos a poder cubrir todo, pero hay mucho detalle. Ahora quiero explicarles, no solo la última cadena profética, la 4ª visión de Daniel, trae más detalle, es más específica, pero hay algo que la hace totalmente diferente a todas las otras profecías anteriores. Y la gran diferencia de la 4ª visión es que en esta última visión no se utiliza ningún símbolo. Es una visión que nomás el ángel le explica a Daniel lo que va a pasar, pero así como hablamos normalmente. Va a venir un rey y va a venir otro rey y va a venir un tercer rey. Y no solamente habla de rey, ¿ok? Habla de lenguaje literal. Fíjense, en el capítulo 7 los reinos eran bestias. El reino papal era un cuerno. La división de los reinos de Europa eran 10 cuernos. Todo es símbolo. Había que interpretarlo. En el capítulo 8, Medo-Persia está representado por un carnero con 2 cuernos. Grecia está representado por un macho cabrío que tenía un cuerno grande entre los ojos y luego aquel cuerno fue quebrado y salieron 4 en su lugar. Todo eso había que explicarlo, interpretarlo, porque son símbolos. Pero en Daniel 11 no hay símbolos. Se habla de reinos, de príncipes, se habla de guerras, se habla de batallas, se habla de jinetes de a caballo, de naves y mayormente de una pugna continua entre el rey del norte y el rey del sur. Eso es lo que vamos a iniciar ahora. Pero repito, la diferencia es que todo lo demás tenía símbolos. Aquí no hay que explicar los símbolos, solo hay que ir a la historia y ver si se cumplió o no lo que Dios dijo que iba a suceder. Es así de sencillo. Es pura profecía directa. Pero porque es una profecía literal y no trae símbolos, todo es lenguaje literal. Cuando lleguemos al capítulo 12, esto que les acabo de decir es una clave muy importante. Porque todavía sigue el lenguaje de literal. Habla que va a haber un tiempo de angustia. Habla de que va a ser libertado el pueblo de Dios. Habla
de que va a venir una persecución y dispersión del pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Y habla de períodos de tiempo. 1260, 1290 y 1335 días. Pero resulta que como estoy en una profecía literal, donde no se usa símbolo, tengo que interpretar eso en forma literal. Por lo tanto, esos días ya no son años, ahora son días, tal cual como lo escribió el profeta Daniel y como Dios se lo reveló. Eso manténganlo, porque el sábado que viene vamos a hablar de esos períodos proféticos del libro de Daniel. La otra cosa que aprendimos de las profecías, las 4 líneas proféticas, es que son paralelas. Y esta mañana las pusimos allí, las 4 líneas proféticas, y ustedes ven que va toda la historia paralela. O sea, ocupan el mismo periodo de tiempo y describen los mismos eventos, solo que cada línea profética va dando más detalles que la otra profecía no dio. Esto es otro punto muy importante para ayudarnos a entender el capítulo 11, porque el capítulo 11 trae la misma línea profética, el mismo periodo de tiempo y los mismos reinos que lo que hemos visto en las 3 profecías anteriores. ¿Ok? Habiendo visto esto, tomando esto en cuenta, entonces vamos a comenzar con el capítulo 11. Y recuerden que en sí esta profecía no comienza en el capítulo 11 la visión, comienza en el capítulo 10. Y vamos a repasar un poquito el capítulo 10 para retomar el hilo, aunque ya lo hemos estudiado en este seminario. En el capítulo 10 se ve la última visión que el Señor le da a Daniel. Abramos nuestras Biblias en Daniel capítulo 10. No voy a estudiar en detalle el capítulo 10, pero nos sirve de introducción para ir directamente al capítulo 11. Dice: en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto era grande. ¿Notaron que ya cambió la terminología? Antes decía, le fue revelada visión, sueño profético. Ahora dice palabra profética. No es una visión, no es un sueño, es directamente palabra profética. O sea, te voy a decir lo que va a pasar en palabras, no en símbolos, no en animales, no en metales, no en cuernos. Te lo voy a decir en pura palabra. Le fue revelado palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y la visión tiene que ver con tiempo. ¿Ok? En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, no me ungí con ungüento. Por 3 semanas él estuvo ayunando, comiendo muy poquito. Y el día 24 del mes primero, yo estaba a la orilla del gran río Hiddekel. El río Hiddekel es el río Éufrates. La visión anterior a esta, la del capítulo 8, él estaba junto al río Ulai. Eso lo podemos leer en el capítulo 8 y en el versículo 2. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. El río Ulai es el otro gran río de Babilonia. Son 2. Uno se llama Ulai y el otro Hiddekel.
Ulai es el Tigris y Hiddekel es el Éufrates. Así se llaman hoy en día. El río Ulai queda 55 millas hacia el este del río Éufrates, del Hiddekel. O sea, lo que está en medio de los dos ríos, porque los dos ríos bajan paralelos desde el norte. Si vemos un mapa de Babilonia, podríamos ver los dos ríos que nacen allá al norte y vienen bajando y al final se unen abajo para desembocar en el río, en el Golfo Pérsico. ¿Okay? El Golfo de Persia. La diferencia entre esos dos ríos es la tierra que está al medio y es totalmente plana. Se llama la llanura de Sinar. Babilonia. Es Babilonia lo que está en medio de los dos ríos. Y no hay una sola montaña. Es zona totalmente plana. Volviendo ahora al capítulo 10. Daniel describe, estando al lado del río, que se le aparece un ser. Dice el versículo 5, alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos con oro de Ufaz. Y describe cómo era este varón que él vio. Ahora, es muy interesante porque muy parecida a esta visión es la visión que tuvo Juan en Apocalipsis. La descripción es casi exacta. Como ya estudiamos este capítulo en el primer seminario en el mes de abril, y vimos que era una visión de Jesús, y estudiamos todo lo que le pasó al profeta Daniel, que perdió la fuerza, se desmayó, y cómo el Señor lo recuperó, y hablamos cómo los profetas de Dios, normalmente cuando entraban en visión, tenían estas manifestaciones físicas. Yo me voy a adelantar un poquito en el capítulo para llegar al 11 rapidito. Fíjense que dice que el varón lo levanta, lo fortalece para que él pueda estar en pie. Y entonces le dice, versículo 12. En el 11 le dice, ponte en pie, porque he sido enviado para hablar contigo. Y yo me puse en pie temblando. Y él me dijo, versículo 12, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas sus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ahora, casi todos los comentadores dicen que este príncipe del reino de Persia debe haber sido Ciro y que el ángel Gabriel, que es el mismo que se le apareció en la visión, tuvo que estar luchando con Ciro para que diera el decreto para que se reconstruyera el templo y que por eso hubo esta oposición, pero el ángel Gabriel tuvo que venir para ayudarlo. Yo no comparto esa opinión de los comentaristas, porque Ciro ya era rey de Persia y no príncipe de Persia. En el capítulo 10, versículo 1 dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a Ciro príncipe si ya es el rey? Y en segundo lugar, que el mismo versículo dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Micael, el gran príncipe, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Fíjense que otra vez al final del versículo dice reyes de Persia. Entonces, ¿quién es el príncipe del reino de Persia que se le opuso durante 21 días al ángel Gabriel? Y tuvo que venir Micael, el gran príncipe, que es Cristo, a ayudarle al ángel Gabriel contra el príncipe del reino de Persia. Ya vamos a ver en Daniel 11 que habla del príncipe del reino de Persia,
habla del príncipe del reino de Grecia y habla del príncipe del reino de Roma. Y este príncipe se opone. Mi interpretación o mi entender de esto es que de quien está hablando aquí, del príncipe del reino de Persia, no es un personaje humano. Es el mismo príncipe de este mundo. El mismo Satanás, el diablo. Pero ¿por qué se le llama el príncipe de Persia? Porque la Biblia le llama al diablo el príncipe de este mundo. Y cuando Jesús vino a este mundo, el diablo se le apareció a Cristo y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, todos estos reinos te los daré si tú postrado me adorares. Porque a mí me han sido dados. Pueden buscar el versículo sin perderme ahora Daniel, pero si ustedes se fijan en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 'No es Mateo, es déjenme ver un segundito, me parece entonces que si no es Mateo, o es Marcos, o es Lucas. Sí, es en Lucas. Lucas capítulo 4 dice, el diablo llevó a Jesús, versículo 5. Lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, este poder de gobernar, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos los reinos serán tuyos. El diablo le estaba ofreciendo a Cristo todos los reinos de este mundo. Y le dijo, mira, yo te cedo el poder de gobernarlos. A mí me ha sido dado, pero yo te lo doy a ti. Tan solo reconóceme a mí como el príncipe de este mundo. Entonces, para mí, el príncipe de Persia que se le opuso es el príncipe de este mundo. Y así le llama en la Biblia al diablo. Cristo le llama príncipe de este mundo. Por ejemplo, en San Juan, en el capítulo 12, Jesús dijo estas palabras. Versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Todavía cuando Jesús estaba en esta tierra, el príncipe de este mundo era el diablo, pero iba a ser echado fuera porque Jesús le iba a arrebatar el derecho a ser el representante del planeta Tierra. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a recuperar el planeta Tierra y arrancárselo de las manos de Satanás. Alabado sea su nombre. Ok. Entonces, la oposición es con fuerzas angélicas. El ángel Gabriel estaba peleando porque el diablo quería evitar que se cumpliese la profecía. Porque ese es el trabajo del diablo, malograr la obra de Dios, tratar de crear caos, de impedir que lo que Dios ha dicho se cumpla. Y hermanos, en esto tenemos que darle gran crédito a Daniel. ¿Cuántos días estuvo Daniel en ayuno y oración? ¿Cuánto? 21 días. Qué bueno que están despiertos. Presten atención. Daniel estuvo orando y ayunando por 21 días, pero cuando viene el ángel Gabriel y le dice, desde que tú comenzaste a orar, me fue dada la orden, pero no pude llegar muy rápido porque el
príncipe de Persia se me opuso. El diablo lo interceptó al ángel Gabriel para que no viniera con Daniel, pero también para que la palabra que Dios había hablado a través de Daniel no se cumpliera, que Ciro no diera la orden, que las profecías que nosotros vimos no se dieran, no se cumplieran como Dios las había dado, para dejar a Dios mentiroso, para que no se cumpliera el propósito de Dios. Y el ángel Gabriel tuvo que luchar cuerpo a cuerpo con el ángel caído, Lucifer. Y cuando ya no pudo con él, 21 días peleando con él, tuvo que llamar al príncipe de todos los príncipes, a Jesucristo, para que le viniera a ayudar. ¿Están entendiendo lo que está pasando aquí? Ok, ahora que hemos entendido esto, sigamos con Daniel, capítulo 10. Estábamos en el versículo 13, ¿verdad? Daniel 10, 13. Desde que tú comenzaste a humillarte y a orar, fueron oídas tus palabras, y yo a causa de tus palabras he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Tenemos que darle crédito a Daniel, porque la oración de Daniel hizo no solo que el ángel Gabriel bajara del cielo, pero que el príncipe del universo bajara del cielo y ayudara al ángel Gabriel para que pudiera llegar hasta donde estaba Daniel. Daniel oró y su oración y su ayuno movió al cielo entero. Miren el poder que tiene la oración. Cuando un hijo de Dios ora, los ángeles se mueven y hasta Cristo se baja de su trono y baja aquí en la tierra en respuesta a la oración. Bueno, lo mismo pasó con los 3 jóvenes hebreos. Cuando fueron echados al horno de fuego, Jesucristo bajó del cielo y se metió en el horno de fuego para salvarlo. Tremendo cómo Dios escucha la oración de sus siervos. Dice el versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Wow, así que esta visión va a revelar no solo la historia, pero también lo que le va a suceder al pueblo de Dios en los postreros días. ¿Te interesa saber lo que nos va a pasar a nosotros? Esta visión nos va a llevar a descubrir lo que le va a pasar al pueblo de Dios en estos días finales, en los postreros días. Versículo 15, mientras me decía estas palabras, yo estaba con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Ese, como apariencia de hombre, era el mismo que le vino a ayudar al ángel Gabriel, era Cristo. Por eso le llama mi Señor. Porque al instante me falló la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado. Antes el ángel Gabriel le había dicho a Daniel, cuando le vino a explicar la visión: tú eres muy amado. Pero ahora Jesús mismo le dice: mi queridito, mi amado, te quiero mucho. Qué bonito que Jesús le hable así, ¿verdad? Muy amado, no temas, la paz sea contigo. Así habla Jesús. Shalom Alejem, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y ahora el que sigue hablando es el ángel Gabriel y le dice, él me dijo, y este es el otro que estaba con Jesús, él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad.
y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Ahí es Gabriel el que estaba hablando, y el que me ayuda, dice, es Miguel, vuestro príncipe, el príncipe del pueblo de Dios. Así que todavía había lucha, La lucha no se acababa. Lo que más me impresiona de lo que acabamos de leer es que el ángel Gabriel le dice: yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Hay un libro que contiene toda la historia y se llama el libro de la verdad, porque no falla. Lo que dice ahí es así y se cumple al pie de la letra. Y nosotros vamos ahora a ver lo que está escrito en el libro de la verdad. Capítulo 11, versículo 1. Ahora sí entramos al 11. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. En el año primero de Darío el Medo, se dio la orden por Darío el Medo para restaurar el templo de Jehová. Y el ángel Gabriel estuvo allí para animar al rey Darío a que diera esa orden para que se cumpliera la profecía. Ahora viene lo interesante. Versículo 2. Y ahora yo te mostraré la verdad, que está escrito en el libro de la verdad. He aquí aún habrá 3 reyes en Persia. Y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Si ustedes ven, está hablando de reyes que van a venir en Persia. Aquí no hay ningún símbolo, le está diciendo exactamente cómo va a ser. No hay ni metales, ni cabezas, ni cuernos, ni alas, ni bestias, nada. Simplemente va a haber 3 reyes más en Persia y va a venir un cuarto que se va a hacer muy rico y muy fuerte con sus riquezas, pero levantará a todos contra el reino de Grecia. Bueno, la historia nos confirma lo que pasó. Y vamos a ver quiénes son esos 3 reyes. En la página 246 de su carpeta. Estamos estudiando ahora el capítulo 11. Y estamos en el versículo 1. Comienza en la página 246, esto ya lo vimos, te mostraré la verdad. Y ahora, pues, entendemos que para entender y conocer la verdad, hay que conocer las profecías de la palabra de Dios. Fíjense, el ángel le dice, te voy a mostrar la verdad. Pero Cristo es la verdad, amén. Su palabra es la verdad, amén. Pero para conocer la verdad, hay que conocer las profecías. Pero la gente no quiere estudiar las profecías. Quiere que le hablen de Cristo, pero no quieren estudiar las profecías. Usted va a la mayoría de las iglesias y les dicen, ay no, el libro de Daniel no se entiende, está sellado. Y el libro de Apocalipsis peor, te vas a espantar, no lo estudie. La mayoría de las iglesias no quieren saber la verdad. Pero el ángel Gabriel le dijo a Daniel, te voy a mostrar la verdad. Entonces, cuando estudiamos las profecías, vemos la verdad de que Dios rige el mundo. La verdadera historia está escrita en la Biblia, no en los libros de historia. Usted dice, pero ¿cómo? Los libros de historia solo confirman la verdad que Dios reveló. Y ahora dice, va a haber 3 reyes más en Persia, página 249. Página 249. El rey que estaba en ese momento gobernando era Ciro.
lo leímos en el capítulo 10 y versículo 1, que era Ciro. Y después de Ciro, primero fue Darío. Por eso el ángel le dice, en el primer año del rey Darío yo estuve ahí para fortalecerlo a él, pero ahora ha venido, ahora está Ciro. Pero en el primer año de Darío, cuando él dio la orden, el primer rey de Medo-Persia fue Darío y después vino Ciro. Le dice, todavía quedan 3 reyes más que van a venir. La historia confirma que después de Ciro vino otro rey, el hijo de Ciro. Ciro tuvo un hijo que llegó al trono y reinó después de la muerte de Ciro del año 530 al año 522 antes de Cristo. 8 años reinó y se llamó Cambises, con M y B grande, Cambises. Por cierto, este Cambises no era el primer hijo de Ciro, era el segundo hijo. Asesinó a su hermano mayor para asegurarse el trono. O sea, mató a su hermano para él poder llegar al trono. Atacó y conquistó a Egipto y llevó miles de ídolos cautivos de Egipto a Persia. Los famosos ídolos de Egipto, que eran de piedra, pesados, los hizo transportar en carretas tirados por bueyes por miles de kilómetros hasta llevarlos a Persia. Pero cuando regresa después de conquistar la nación de Egipto, llega de vuelta a Persia. Se da cuenta, se entera que había un hombre que fingía ser su hermano, otro hijo de Ciro. Fingía porque no era. Y este hombre le había arrebatado el trono mientras él estaba peleando en Egipto. Se llamaba su verdadero nombre Bardija. Bardija. Pero se hizo pasar como si fuera hermano de Cambises, hijo de Ciro, con el nombre de Smerdis. Smerdis o Esmerdis reinó unos meses mientras Cambises estaba peleando en Egipto. Cuando volvió por eso se le llama el falso Esmerdis en la historia, porque el verdadero Esmerdis era hermano de Ciro. Hijo de Ciro, perdón, hermano de Cambises. Pero este otro se hizo pasar por él. Este falso Esmerdis duró unos poquitos meses. Fue un impostor al trono. Y una vez que Cambises regresa, se entera del usurpador. Y cuando él se da cuenta que había vuelto Cambises, se dio cuenta que lo iban a matar. Y antes que lo matara, porque se había usurpado el trono, se suicidó. Ese fue el falso Esmerdis. Luego viene Darío Istapes. Este Darío Istapes no es el mismo Darío que había gobernado, porque a aquel se le llama Darío el Medo. Pero este se le llama Darío el Persa. Y este Darío el Persa reina desde el 522 al 486 antes de Cristo. O sea, 35 años este rey. Ese es el rey Darío.
que da la orden de que se restaure el templo. Ahora, el cuarto rey, porque dice que iban a haber tres, pero el cuarto iba a tener muchas riquezas. Se hará grande, de grandes riquezas, más que todos los demás reyes de Persia. Y estamos en el versículo 2. En el versículo 2. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Este Jerjes, que es hijo de Darío, se lo conoce en la Biblia con su nombre Asuero. Es el que fue esposo de la reina Esther, el Asuero de Medo-Persia. Ese rey se casó con la reina Esther del pueblo hebreo y Jerjes era un rey muy rico. Ustedes se acuerdan que nomás el banquete que dio para sus príncipes duró 180 días. 6 meses de banqueteo y después siguió otro banquete más. Y tuvo el certamen para buscar la mujer más hermosa de todo el reino, la doncella, y casarse con ella. Porque había despedido a Vasti, porque Vasti se negó a presentarse en medio de la borrachera como él quería para mostrar la hermosura de su esposa. Pero esta mujer tenía decencia y ella sabía que en medio de todos esos borrachos que estaban de orgía allí, el rey iba a pedirle que se descubra su ropa para mostrar la hermosura de su cuerpo. Y se negó y el rey la echó. E hizo un certamen y así escogió a la reina Esther. Pero como dice el refrán, salió de Guatemala y se puso en Guatepeor, porque Esther era más estricta que la otra, no más que él no lo sabía. Era una hija de Dios, pero cayó también con el rey, que el rey la respetó y así se salvó el pueblo. Ahora, esto de que tenía muchas riquezas. Vean qué interesante, la historia confirma de que este hombre, si ustedes se acuerdan que Amán le ofreció pesarle en pesos de oro y darle al tesoro del rey. Este hombre recogió mucho oro y tenía una riqueza extraordinaria. 40,000 lingotes de oro. Hoy en día, el único poder en el mundo que tiene 20,000 lingotes de oro en su tesoro es el Vaticano. Ni Estados Unidos tiene tantos lingotes de oro. Pero este Jerjes o Asuero tenía una riqueza increíble. Pero decía la profecía que levantaría a todos contra el rey o el reino de Grecia. Y la predicción no exageró lo que Dios dijo. Así sucedió. El historiador griego Herodoto declara que el grueso de todo el ejército ascendió a 1.700.000 hombres, casi 2 millones de soldados para atacar a Grecia, porque él quería apoderarse de Grecia. Esto era el rey de los persas, Asuero. Su ejército tenía soldados de 40 naciones distintas. Y Jerjes pudo invadir a Grecia cuando los 300 valientes espartanos que defendían el paso en el desfiladero de las Termópilas fueron traicionados en el año 480. ¿Se acuerdan de las famosas guerras de las Termópilas? Ese fue Asuero. Sin embargo,
Él ganó esa guerra de las Termópilas porque los espartanos fueron traicionados. Si quieren leer la historia, busquen Guerra de las Termópilas. Esa era la que estaba ahí en la foto hace un momentito, la famosa Guerra de las Termópilas. Pero yo no me voy a detener tanto en los detalles. Ahora, hubo una segunda guerra. Y esa guerra se llama la guerra médica. No porque hubo médicos envueltos, sino porque era con los medos la guerra. De ahí viene el nombre de la guerra médica. Y esta vez perdieron los medos y los persas. Y fue derrotado en la guerra médica por los griegos y tuvo que regresar a Persia sin haber conquistado Grecia. Ganó la batalla de las Termópilas, pero perdió la guerra médica. Pero eso fue suficiente para despertar al reino de Grecia. Dijo, esta gente hay que tenerles cuidado. Nos quisieron invadir y nos quisieron tomar. Y la revancha va a venir más adelante. Y vamos a seguir leyendo la profecía. Los griegos no se van a quedar con la sangre en el ojo con lo que le habían hecho los persas. Y dice el próximo versículo, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. La palabra valiente en el hebreo es valiente en guerra, o sea, un guerrero valeroso. Eso es lo que quiere decir el versículo 3. Se levantará luego un rey valiente. Cada vez que usa la profecía la palabra se levantará, está hablando de un nuevo poder que entra en el terreno profético. Y aquí estamos viendo que ese rey valiente que dominará con gran poder y hará su voluntad, representa a Alejandro Magno, el primer rey del imperio griego. Ahora, Grecia existía, obviamente, pero este se considera como el primer rey del imperio griego porque comienza sus conquistas. ¿Y cómo sabemos que es él? Fíjense lo que dice. Cuando se haya levantado, versículo 4, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. ¿Se acuerdan del leopardo con 4 cabezas? Alejandro Magno, su reino se divide en 4. ¿Se acuerdan del macho cabrío que tenía el cuerno y fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos hacia los 4 vientos del cielo? Ese lo pueden leer en Daniel 8:8, lo vimos antenoche. Dice, el macho cabrío se engrandeció en sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, que el gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Vean la misma expresión en Daniel 11:4, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Aquí estamos encontrando la misma descripción. Y ya el ángel Gabriel le había explicado a Daniel en Daniel capítulo 8 y versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Ahora, volviendo a Daniel 11, ven que las profecías son paralelas y por eso una nos ayuda a entender la otra para saber de quién está hablando. La historia nos ayuda a entenderlo. Dice que su reino, en cuanto volvamos ahora a Daniel 11, versículo 4, cuando se haya levantado este rey valiente, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo
Y fíjense qué detalle tan interesante. No a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Qué interesante, no a sus descendientes. Alejandro Magno tenía un hijo de 8 años. Y hubo un partido, un grupo de gente que quiso poner al hijo de Alejandro Magno como rey de todo el imperio griego, pero no fue así. Los generales de Alejandro comenzaron a pelearse entre ellos. Pero el reino nunca fue con el dominio que tuvo Alejandro Magno, porque el reino se dividió. Y si vemos ahora el mapa, cómo se dividió, vamos a poner el mapa miren en su carpeta la página 251. Los 4 generales de Alejandro que se dividieron el imperio griego fueron al norte Casandro. Él tomó lo que era Grecia. Y luego al este Seleuco. Al este Lisímaco y al sur Ptolomeo. Seleuco está al este. Lisímaco está al norte. Casandro está al oeste, o podríamos decir también noroeste, ¿verdad? Y Ptolomeo está al sur. Aquí estamos viendo el cumplimiento de lo que acabamos de leer. Pero miren lo que sigue diciendo. Y se hará fuerte, versículo 5, el rey del sur. ¿Quién es el rey del sur? Se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso y su dominio será grande. Ahora, se hará fuerte el rey del sur. Si recordamos el mapa, en el sur estaba ¿quién? Ptolomeo. Aquí está, en el sur. Pero recuerden que el reino de Alejandro Magno se dividió en 4. Volviendo ahora al versículo 5, dice, pero uno de sus príncipes se refiere a los 4 que se dividieron el imperio. Uno de los príncipes de Alejandro Magno será más fuerte que él. Él se refiere al rey del sur. Se hará fuerte el rey del sur, mas uno de los príncipes de Alejandro será más fuerte que el rey del sur y se hará poderoso y su dominio será grande. Volvamos ahora al mapa otra vez. ¿Cuál fue más fuerte que Ptolomeo? Vean el mapa. ¿Cuál tiene la mayor cantidad del territorio? Seleuco. Pero como vamos a ver en un momento, es más que esto, porque van a ver lo que va a suceder. Ese rey que se hace fuerte, el rey del sur es Ptolomeo, pero uno de sus príncipes, de los príncipes de Alejandro Magno, será más fuerte que él, o sea, más fuerte que Ptolomeo. Ese príncipe fue Seleuco. La historia nos revela que hubo conflictos entre Casandro y Lisímaco y Seleuco. Ptolomeo estaba aquí al sur, en otro continente, en África, pero estos estaban aquí, tuvieron problema con Seleuco. Casandro primero fue vencido por Lisímaco y se apropió de este territorio con el correr de los tiempos. Entonces, Lisímaco vence a Casandro y esto se hace un imperio. Pero luego, Seleuco vence a Lisímaco, que ya tenía el territorio de Casandro controlado, y se apropia de todo este territorio Seleuco. Desaparece Casandro y desaparece Lisímaco. ¿Y cuántos quedan?
Si eran 4, ahora quedan ¿cuántos? 2. El rey del sur, y ahora llega a ser el rey del norte, porque todo esto es el territorio norte. ¿Okay? Todo esto es el territorio norte. Ahora llegamos al versículo 6. Dice, bueno, en el 5 terminaba diciendo, su dominio será grande, pero al cabo de años harán alianza. ¿Quiénes? Ptolomeo y Seleuco, son los dos que quedan. Harán alianza entre sí. Y dice el versículo 6, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Ahora vamos a terminar de ver el resto del versículo, pero veamos esto de la alianza. El rey del norte es Seleuco I Nicator. Su dinastía, todos los reyes que siguen, se conoce como la dinastía de los Seleucidas. Eran griegos, Seleucidas. Su reinado tenía su sede al principio en Babilonia y de ahí gobernaba todo ese territorio. Babilonia está en esta sección aquí. Vean, aquí está el Golfo Pérsico y Babilonia está más o menos aquí en el centro de todo esto. Pero después, cuando conquista esto y esto, se viene más cerca para poder controlar mejor y traslada su sede, su capital de Babilonia a Siria, que está aquí, mucho más cerca de aquí. O sea, mientras esto era su territorio, en el centro que está Babilonia fue su capital. Pero cuando su territorio llegó a ser todo esto, puso su capital en el centro de todo ese territorio, más cerca del mar Mediterráneo. Ahora, este rey del norte, Seleuco I, tiene su dinastía, los Seleucidas, y el rey del sur, Ptolomeo I Soter, se le llama. Ahora estamos hablando griego, olvídense del babilonio y olvídense del medo persa, del idioma persa, ahora es griego. Y griego, pues es el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, así que yo lo conozco perfectamente porque yo leo el griego, soy profesor de griego. Soter quiere decir Salvador. Fíjense, a Ptolomeo I se le puso el Salvador. ¿Okay? Esta dinastía se conoce como los Ptolomeos, Ahora, de aquí en adelante, todo lo que se habla, el resto de la profecía es el rey del norte y el rey del sur. Pero ¿quién llega a ser el rey del norte? Siempre el que controla el territorio. Fíjense que Seleuco originalmente era el que gobernaba el este, pero cuando controla todo esto llega a ser ahora el rey del norte. Ptolomeo ahora es el rey del sur porque quedan solo 2. Pero miren qué interesante, ahora dice que la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella a los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Aquí hay un montón de detalles, pero es fascinante. Este versículo relata con siglos de anticipación un drama familiar muy personal, con lujo de detalle, que se desarrolla alrededor del año 250 antes de Cristo. Entre el reino del norte y el reino del sur, los Seleucidas, reino del norte, y los Ptolomeos, reino del sur,
Hubo guerras, pero al cabo de algunos años hacen alianza, hacen la paz. ¿Y cómo hacen la paz? La hija del rey del sur viene al rey del norte para hacer la paz con él. Esta mujer se llama Berenice. Berenice. Y es la hija de Ptolomeo. Ya no es Ptolomeo I, estamos hablando de años más tarde, la dinastía. Este es Ptolomeo Filadelfo de Egipto. Es un descendiente de Ptolomeo. Filadelfo quiere decir el amante de la familia. Filadelfo. Y ella, la hija del rey del sur, viene al rey del norte para hacer la paz. Se hace una alianza a través de un matrimonio. Pero el rey del norte, que ya no se llamaba Seleuco, sino que había comenzado una nueva dinastía de los mismos Seleucidas, solo que ahora se llamaba Antíoco. Antíoco I y luego viene Antíoco II. Este Antíoco II ya estaba casado. Pero van a hacer la alianza dando a la hija en casamiento. La esposa de este Antíoco, rey del norte, se llama Laodice. Laodice, parecía la Odisea. Fíjense, él se llama Filadelfia y su esposa Laodicea, ¿verdad? Interesante, Laodice. Y esta mujer, que era su primera esposa, el rey del norte, Antíoco, se divorcia de Laodice para casarse con Berenice. Pero el versículo decía, no podrá retener la fuerza de su brazo. No sirvió mucho la alianza, no pudo retener la fuerza de esa alianza, ni de su brazo, el poder con su esposo Antíoco, el rey del norte. Les nació un hijo del matrimonio. A ese hijo se le llama su brazo. A él se refiere cuando dice el poder de su brazo, porque iba a ser el próximo rey que iba a continuar la dinastía combinada. O sea que Grecia se estaba uniendo en sus dos territorios, el imperio griego, y con ese niño que nació, cuando él llegara al trono, ya no iba a haber rey del norte ni rey del sur, iba a ser todo el imperio griego. Muy inteligente lo pensaron, ¿verdad? Se casa la hija de Ptolomeo con el rey del norte, Antíoco. Todavía eran dos reinos, aunque estaban unidos en matrimonio. Pero había dos reyes. Pero cuando pasa estos dos reyes, el hijo del matrimonio va a ser el próximo rey y van a unificar todo el imperio griego. Pero no pudo retener el poder de su brazo. Antíoco no estaba contento en su nuevo matrimonio. No se llevaba bien con Berenice. Y cuando muere el padre de Berenice, que se llamaba Ptolomeo Filadelfo, Antíoco, que se había casado con su hija y era el rey del norte, se divorció de Berenice y se volvió a casar con su primera esposa, que se llamaba Laodice. Ahora mire cómo la profecía predecía el dramático desenlace de esta alianza fracasada. Miren cómo terminaba el versículo 6 diciendo, ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo. O sea, él se refiere a Antíoco, que se casó con ella, y su brazo se refiere a su hijo. Porque será entregada a ella y los que la habían traído
asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Miren cómo se cumplió exactamente esto. Laodice, que para ese momento era una mujer frustrada y amargada porque su marido la había divorciado para casarse con esta otra, tenía la sangre en el ojo y buscaba venganza. Y aunque logró volverse a casar con su esposo, nunca le perdonó que la abandonó por casarse con la otra y lo mandó a asesinar, la propia esposa. Pero también se encargó de asesinar a su hijo, el que había nacido del matrimonio anterior, y a todos los acompañantes, los que la habían traído, los que estaban de parte de ella en aquel tiempo, que eran los servidores y asistentes de la reina, mandó a asesinar, y hubo un asesinato en masa. Mató a su propio esposo, mató al hijo de su esposo con la otra mujer, mató a la mujer y a todos los que habían venido con ella y la apoyaban. Asesinato en masa. Así describe la Biblia el drama familiar que se dio en el Imperio griego. Qué interesante cómo todo esto se cumplió. Pero eso se lo reveló el ángel Gabriel a Daniel cuando faltaban siglos para que eso sucediera. Todavía era rey de Persia Ciro, y después iban a venir otros reyes, y después iba a acabar Persia, iba a venir Alejandro Magno, se iba a dividir, y todo esto que sucedió por siglos. Pero la Biblia describe el drama que pasó entre el rey del norte y el rey del sur cuando trataron de hacer alianza, casándose la hija del rey del sur con Antíoco, el rey del norte. Bueno, ahí llegamos al versículo 6, terminamos el 6. Tras estos eventos, Seleuco II, hijo mayor de Laodice, tomó el trono en el reino del norte. Fíjense, la mujer mata al otro que era rival al trono, que era el hijo de la otra mujer, y Laodice, que asesina a su propio marido, que era el rey, ahora pone a su hijo, que se llamaba Seleuco II Calínico, en el trono. Pero el drama no termina allí. Miren el versículo 7. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Este renuevo de sus raíces que se levantó sobre el trono del reino del sur era Ptolomeo III, hermano de Berenice, que había sido asesinada. Un hermano de ella ahora se levanta. Por eso dice, un renuevo de sus raíces se levanta. Hermano de Berenice, y decide vengar el asesinato de su hermana y de su sobrino que había matado Laodice. Y así ataca al reino del norte, donde el hijo de Laodice estaba ahora en el trono, y viene a buscar venganza. Estaba Ptolomeo III en Egipto, hermano de Berenice la asesinada, y ahora ataca al rey del norte, que era Seleuco II Calínico. Y en aquel entonces, ya la capital había sido trasladada a Siria, como ya les dije anteriormente. Ataca a Siria, pero no se queda allí. Avanza y llega hasta Babilonia.
Y ahí Ptolomeo III se encarga de la venganza. Mata a Laodice, la asesina. Un hermano de la asesinada antes ahora asesina a la otra mujer. Así que a ninguna de ellas le fue bien en este terrible drama. Y saquea el imperio griego del norte. Dice, entró en su fortaleza, hará con ellos su arbitrio, lo que se le dio la gana, y predominó. Saqueó el rey del norte. Y ahora viene otro detalle muy interesante en la profecía, en el versículo 8. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. ¿Saben lo que hizo este Ptolomeo III? Todos los dioses egipcios que habían sido llevados anteriormente por los reyes persas y estaban en Babilonia, ahora cuando invade se trae de vuelta. No trajo los de piedra, pero trajo todos los de oro, todos los de plata y todos los de bronce de vuelta a Egipto. De vuelta a Egipto, de donde los habían sacado. Por eso dice, aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, sus objetos preciosos de plata y de oro, versículo 8, llevará cautivos a Egipto y por año se mantendrá contra el rey del norte. La historia confirma que el gran botín que llevó fue de 40,000 talentos de plata, son como toneladas de plata. Además, rescató 2,500 imágenes que habían sido saqueadas por los persas y llevadas allá. Ahora las trae de vuelta a Egipcio, dioses egipcios que por tantos años habían estado cautivos allá. Ese había sido el rey Cambises II. ¿Se acuerdan que cuando fue a invadir Egipto, otro falso, el falso Esmerdis, le arrebató el trono por unos meses porque él había estado allá? Cuando vino trajo el botín de todo eso, pero el otro se suicidó cuando vio que Cambises regresó. Eso que hacía más de 200 años que estaban allá, ahora son traídos de regreso a Egipto. ¡Wow! ¡Qué interesante la profecía!, ¿verdad? Ese Cambises era hijo de Ciro, el segundo rey de Persia. Y ahora estamos hablando 200 años más tarde. Pero cómo la profecía nos da estos detalles, ¿verdad? Ahora, por esa recuperación heroica de los ídolos de Egipcio, a Ptolomeo III le pusieron un sobrenombre que es como se lo conoce en la historia, Evergetes, que significa el bienhechor de los dioses, el que le hizo bien a los dioses porque los trajo de vuelta a Egipto. Y el versículo terminaba diciendo, el 8, por años se mantendrá él contra el rey del norte. ¿Okay? Ptolomeo III habría conquistado mucho más. Posiblemente le habría quitado el reino a la dinastía de los Seleucidas, los Antíocos, solo que tuvo que volver a Egipto rápidamente para sofocar una sedición. A él también se le volteó alguien para arrebatarle el trono y dejó atrás una parte de sus tropas custodiando por algún tiempo el reino del norte, y con sus naves egipcias dominó por un tiempo el mar Mediterráneo oriental porque tenía muchas naves.